¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, bienvenido a Conclusiones el día de hoy. Obviamente no tenemos 5 del día, y digo obviamente por todo lo que acontece en el Perú en las recientes horas y en las horas por venir. Diría yo también los meses que tienen que enfrentar la clase política peruana y los peruanos. Por eso esta noche tenemos un programa especial. Le pido entonces que me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluCrisisPPK. El hashtag es ConcluCrisisPPK. Eso es lo que vamos a estar utilizando como etiqueta. Ahí está en pantalla sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, numeral ConcluCrisisPPK. Nos vamos inmediatamente entonces con los hechos. El Perú se despertó este jueves con sentimientos encontrados tras la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Varios analistas han mencionado en medios locales que, aunque era una dimisión que se daba por hecho, la renuncia deja al país en un periodo de incertidumbre. Y a pocas horas o a pocas semanas de que se tome una decisión final, ¿no? También de recibir a decenas de presidentes y jefes de Estado que se van a dar cita en Lima, que la Cumbre de las Américas, que está ya muy cercana. La renuncia de PPK, como se le conoce al mandatario, está rodeada de señalamientos de corrupción que lo involucran con la empresa brasileña Odebrecht, acusaciones que el mandatario niega, siempre ha negado. Y tras la emisión de los ahora llamados Kenji videos, imágenes de cámara oculta que mostraban al legislador Kenji Fujimori, hijo del expresidente Alberto Fujimori, supuestamente ofreciendo favores gubernamentales a cambio de votos en contra de la moción de vacancia contra PPK, en su discurso de renuncia, el presidente dijo que los videos fueron editados y selectivamente tendenciosos para generar opiniones en su contra. Mientras tanto, el legislador Kenji Fujimori reclamó que la grabación oculta forma parte de las tácticas delincuenciales del partido Fuerza Popular, partido al que perteneció hasta hace unos días y que es liderado nada más y nada menos que por su hermana, la ex candidata presidencial Keiko Fujimori. Fuerza Popular, por su parte, niega el señalamiento y dice que los videos son evidencia clara de que durante el mandato de Kuczynski se compraban votos. El diario El Comercio, uno de los más importantes del Perú, resaltó en una editorial este jueves la sensación de decepción que existe en varios sectores del país. Es que no solo critican los supuestos errores del presidente Kuczynski, también las estrategias utilizadas para sacarlo del poder. El editorial dice lo siguiente: el presidente ha caído de manera vergonzosa, manchado por audios y videos en los que aparecen aliados y ministros suyos involucrados en operaciones de compra de votos a cambio de favores gubernamentales, y manchado sobre todo por un conflicto de intereses que arrastraba de su pasado. Esto es en referencia obviamente a su presunta relación con Odebrecht. Y por la inverosímil irresponsabilidad con la que manejó ese rabo de paja desde que estalló el escándalo Lavallato, haciendo primero como si el asunto no fuese a salir y negándolo todo, después como si no se pudiese probar. La editorial agrega: la vergüenza no está solo en el modo en que Kuczynski ha caído, la vergüenza también está en el modo en que Fuerza Popular lo ha tumbado. Más bochornosa todavía que esta recta final fue la mala fe que Fuerza Popular mostró para con el gobierno aún desde antes de que asumiera sus funciones, cuando Keiko Fujimori declaraba que ella gobernaría desde el Congreso, y luego ni bien las asumió cuando lo sometió a un constante cerco que hizo caer con malas excusas a 5 ministros en 14 meses para acabar forzando la figura de una incapacidad moral permanente contra Kuczynski. Ahora, el equipo de producción de Conclusiones hizo pedidos de entrevistas al presidente Kuczynski, por supuesto, a la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, al congresista opositor Kenji Fujimori, para analizar el contenido de la editorial y los aspectos que rodean esta crisis política. Hasta ahora, ninguna respuesta de estos tres. Vamos a seguir insistiendo, por supuesto. ¿Qué pasa en la calle? ¿Qué pasa con los peruanos de a pie? El sentimiento ante la renuncia de Kuczynski parece ser una mezcla de decepción e indiferencia también. Hay personas que opinan que el mandatario debió haber defendido su inocencia, otros dicen que ya era hora de marcharse. Escúchelos usted. Bueno, yo creo ante todo que ya era hora, ¿no? Porque yo creo que en vez de hacerle bien al Perú, le estaba haciendo un daño. Es un hombre preparado, hubieran dejado que hubiera terminado mejor. Sí, si todos son corruptos, todos los que están en el Congreso son corruptos.
Y ya la gente ya no deben votar por Fujimori, ¿eh? Que si él dice ser tan inocente, entonces ¿para qué renuncia y por qué no demuestra de verdad su inocencia? Entonces, por último, si tanto le afecta, entonces, si no es capaz de soportar todo esto, que obviamente cualquier presidente, yo creo que no sería tan fácil, ¿no?, en la posición en la que estaría, al menos debió disolver el Congreso, como te decía, porque ellos van a hacer prácticamente lo que quieren, pues ahora. Ante la renuncia de Kuczynski, se prevé que el vicepresidente y embajador de Perú en Canadá, Martín Vizcarra, tomará posesión del cargo y asumirá las funciones presidenciales hasta el final del mandato, que es en 2021. Desde Lima, Andy Ortiz nos cuenta quién es Vizcarra y qué expectativas tienen los peruanos sobre su gobierno. Martín Vizcarra Cornejo. El 28 de julio de 2016, Martín Alberto Vizcarra Cornejo juraba como vicepresidente del Perú ante Pedro Pablo Kuczynski. Luego de la renuncia del jefe de Estado peruano, la Constitución señala a Vizcarra, hasta esta semana embajador peruano en Canadá, como su sucesor al mando del Poder Ejecutivo. El analista político Fernando Tuesta espera una diferencia sustancial con respecto a la gestión de PPK. Es una persona mucho más cauta, mucho más reflexiva, mide sus palabras, es mucho más reservado, pero no ha cometido, digamos, los errores, por lo menos conocidos, que lo hemos tenido con Pedro Pablo Kuczynski. Vizcarra, ingeniero civil de profesión, llevó una vida relativamente discreta hasta que, en el año 2010, fue elegido como gobernador de la región Moquegua, en el sur del Perú. En 2014 recibió las palmas magisteriales, el mayor reconocimiento peruano a quienes destacan en el ámbito educativo. Para Tuesta, esta experiencia y la aparente independencia política que trae consigo Vizcarra deberían ser sus principales argumentos. Un gabinete que refuerce su posición de presidente y con mayores niveles de autonomía para gobernar y no dependiendo de los Fujimori. En el primer equipo ministerial de este gobierno, Vizcarra figuraba como ministro de Transportes y Comunicaciones. Una serie de acusaciones sobre una supuesta actuación indebida en la concesión del aeropuerto de Chincheros en Cusco condujeron a una crisis que terminó con su renuncia al ministerio, aunque luego la investigación fue archivada por la Fiscalía. El congresista Víctor Andrés García Belaúnde, uno de sus principales críticos en esa oportunidad, prefiere hoy otorgarle el beneficio de la duda. Es una incógnita. Veremos si tiene la inteligencia, el manejo, la sabiduría, el sentido común, el temple, la muñeca para manejar el país. Pero la expectativa sobre las consecuencias del relevo presidencial es evidente. Es lamentable, ¿no? Pero siempre queda la esperanza, ¿no? La esperanza, y esperamos que el presidente Vizcarra pues nos dé esa confianza. Y yo creo que siempre... ¿Qué es lo que espero? Que tome una decisión, si es que puede gobernar el país así como con el contexto político actual, o número dos, si lo mejor sería renunciar para llamar a nuevas elecciones. Estos son, sin duda, días sumamente importantes en la vida del vicepresidente Martín Vizcarra, pues no solamente la coyuntura política lo ha convertido en protagonista, sino que, según su hoja de vida, este jueves 22 de marzo es su cumpleaños. Para CNN, Andy Ortiz, Lima. Gracias a Andy Ortiz por el informe. Se espera que Martín Vizcarra llegue al Perú este viernes para posesionarse como presidente de la República. Hoy, al ser consultado por la prensa, señaló que trabaja en un nuevo gabinete, el cual espera tener listo en los próximos días. La expectativa es alta. Obviamente, analistas y políticos ya comienzan a descifrar cuál será su estilo de gobierno, más aún si la huella Kuczynski lo afectará en el Congreso. Hay mucho que hablar de este tema, ¿eh? Pero antes que pase cualquier otra cosa, me voy en vivo hasta Lima, porque allá está Jimena de la Quintana, que ha estado haciendo tremendo trabajo, una gran cobertura, así que me voy a enlazar con ella directamente. Jimena, ¿cómo estás? En este momento todavía están en el Congreso trabajando arduamente, ¿no?, el día de hoy. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, el debate debía empezar en el Congreso de la República a las 4 de la tarde, empezó con 1 hora de atraso aproximadamente, 5 de la tarde hora local, y continúa. Yo tengo las 9:10
y el debate en el Congreso continúa por, como te digo, más o menos ya 4 horas. Te cuento un poquito, si quieres, de la participación que han tenido los diversos congresistas y lo que han dicho, y rescato un par de frases. La primera de Víctor Andrés Belaúnde, que tuvo duras frases contra el presidente Kuczynski, dijo que el mandatario se había servido del Estado para enriquecerse, pero pese a todo, porque además criticó el contenido de su carta, la carta que envió al Congreso justamente para renunciar, y esto es lo que debaten, el contenido de la carta, dijo, pero debemos voltear la página y exigirle a Vizcarra que asuma la presidencia. Jorge del Castillo se refirió, del Partido Aprista Peruano, prefirió referirse o rescatar algo que muchos analistas localmente consideran importante, que es la transición democrática y el respeto a la Constitución política del Perú. El primer valor que podemos exponer en la democracia, dijo Jorge del Castillo, es que se puede dar una transición donde priman las instituciones. El Perú resuelve sus problemas, dijo del Castillo, sin quebrantar el orden constitucional. Y es importante esto porque durante las últimas horas y los últimos días hay ciertos sectores de la población y de la política también, hay que decirlo, que han dado su opinión respecto a que consideran ellos, desde su punto de vista, que lo que debería hacer es convocarse a elecciones generales. Fernando, esto no es posible, puesto que la Constitución no lo permite. Se podría haber hecho en el caso de que ambos vicepresidentes hubieran renunciado. Esto llevaba a que el presidente del Congreso se hiciera del cargo de presidente de la Nación y convocara elecciones. Sin embargo, eso no ha ocurrido. Martín Vizcarra, el primer vicepresidente del Perú, se convierte mañana en presidente de la República y la Constitución no le permite convocar a elecciones. La única manera sería una reforma constitucional que tendría que ser aprobada por el mismo Congreso, cosa que es difícil que ocurra. Así es, hay que dejarlo bien en claro, no puede haber elecciones generales de acuerdo a la Constitución, lo hemos escuchado de diferentes sectores. Hay otros temas que el día de hoy Ximena de la Quintana ha estado compartiendo conmigo y de los que hemos estado hablando, y uno de ellos, Ximena, es esta resolución judicial que se está buscando se dé en contra de PPK para el impedimento de salida del país. Esto aún no ha llegado a una decisión, pero pareciera que se puede dar en el momento en que PPK deje de ser el presidente. Cuéntame un poco acerca de eso, Ximena. Sí, la Fiscalía lo que ha hecho es un pedido de impedimento de salida del país, como bien lo dijiste, Fernando, para Pedro Pablo Kuczynski. Esto no puede hacer la Fiscalía, hace el pedido formal ante el Ministerio, ante el Poder Judicial, perdón. Y el Poder Judicial lo que ha hecho el día de hoy es emitir un comunicado, una resolución en la que determina que efectivamente se va a convocar a esta audiencia para finalmente determinar si es que acoge o no el pedido de la Fiscalía. Eso es lo que dice el documento al que he podido leer del Poder Judicial, y dice, como tú bien dijiste también, que esto ocurriría una vez que PPK deje la presidencia de la República. Ahora, es importante decir que en estas investigaciones, Fernando, relacionadas a Odebrecht, Pedro Pablo Kuczynski no está en calidad de investigado. Su investidura, digamos, no permitía que esto ocurriera. Él en las investigaciones o en las diferentes carpetas fiscales relacionadas al caso Odebrecht está como testigo. ¿Podría pasar a investigado una vez que él deje de ser presidente? Sí, por supuesto, pero solamente en aquellos hechos relacionados a, digamos, a hechos que ocurrieron antes de su mandato. En lo que concierne a hechos correspondientes a su mandato propiamente dicho, lo que se tendría que hacer es la Fiscalía Suprema tendría que realizar esta investigación, pedir el levantamiento de la inmunidad, porque una vez que el presidente abandona su puesto como presidente, el mandato, ¿no es cierto?, él tiene todavía inmunidad por 5 años, pero si se pide el levantamiento del mandato, que tendría que votarse en el Congreso de la República, de esta inmunidad, perdón, que tendría que votarse en el Parlamento, entonces después de ello ya él puede ser investigado por la Fiscalía Suprema y luego, eventualmente, si obviamente se encuentra alguna responsabilidad, condenado por la Corte Suprema. Pero es importante decir en todo caso que esto solamente se podría hacer si es que encuentran lo que se llama delitos de función, es decir, mientras él fue presidente de la República. Lo interesante de esto, Fernando, para terminar, es que
Esto se daría no solamente en el caso Odebrecht, sino también en el caso de los videos. El Ministerio Público ha ordenado también una investigación en el caso de los videos. Entonces, hemos tenido a dos partes contradiciéndose las personas en el Parlamento y las personas del Ejecutivo respecto a las versiones, tanto en el caso de Odebrecht como en el caso de los videos. Ambos casos van a verse en la Fiscalía y tal vez posteriormente en el Poder Judicial. Así que finalmente los peruanos podrían saber o podrán saber la verdad respecto a estos hechos sobre los cuales ha habido tantas acusaciones, pero básicamente en el ámbito del Parlamento, ¿no? Sí, estamos viendo, es muy interesante, Jimena, ver los dos recorridos que está enfrentando PPK, ¿no? El recorrido político en este caso, pero el siguiente capítulo será el recorrido de la justicia, porque ahí, como ya lo explicaste bien, todavía se pueden enfrentar varios escenarios por parte del que todavía sigue siendo el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Será muy interesante dar el seguimiento y a ver hasta dónde es que llegan a desarrollarse precisamente estas investigaciones, además de, obviamente, el levantamiento de la inmunidad. Ahora, lo último que te pregunto, porque nos vamos a estar viendo por allá dentro de poco tiempo, es la Cumbre de las Américas. ¿Qué se ha hablado de eso? ¿Qué va a pasar? Porque la Cumbre de las Américas va, porque va. Ya sabemos algo, no sé si directamente de Vizcarra o de la gente cercana, o hay alguien que ya está trabajando en esto. Sí. Bueno, era la misma duda la que tienes tú, la que teníamos, digamos, en general, no solamente los periodistas, sino la ciudadanía. ¿Qué va a pasar con la Cumbre de las Américas? Hoy la Cancillería ha enviado un comunicado que dice que todo se continúa con total normalidad, que aquellas personas que estaban encargadas de reunirse en Lima, representantes de los diferentes estados, lo están haciendo justamente para ver todo el tema de los preparativos a la cumbre. Y otra cosa que ha dicho la Cancillería a través de este comunicado es que Cayetana Aljovín, encargada del Ministerio de Relaciones Exteriores, está coordinando o ha coordinado los temas relativos a la cumbre con Martín Vizcarra, quien le ha señalado, dice el comunicado de la Cancillería, que se prosiga con las respectivas o con los respectivos preparativos de la misma forma para asegurar su éxito. Bueno, pues entonces se sigue trabajando en eso. Ya después seguramente Vizcarra pues hará alguna referencia a la Cumbre de las Américas. Hay que ver también la postura en torno al tema Nicolás Maduro. Pero bueno, esto será seguramente más adelante, ya que se salga de este primer capítulo. Jimena, millones de gracias. Gran trabajo, gran cobertura, gracias, y mucha información. Gracias. Estoy en contacto contigo. Estamos pendientes. Nos vemos, gracias. Jimena de la Quintana. Gracias, Jimena de la Quintana, allá en Lima. Hay varias reacciones internacionales a la renuncia de Kuczynski, por supuesto. El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre de la República de Colombia, dijo que lamenta profundamente la renuncia del señor presidente de la República del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, presentada al Congreso el día de ayer. Colombia, como país hermano, dice conocedor de la tradición democrática del Perú, está segura que la transición gubernamental se dará en el marco de los principios democráticos. El gobierno de Panamá agrega: ante la crisis institucional que atraviesa la República del Perú, el gobierno de la República de Panamá se mantiene atento a los acontecimientos, siendo ante todo respetuoso de las decisiones soberanas de cada estado. Panamá confía en que el traspaso gubernamental que se avecina se realizará de manera pacífica y en el marco de las leyes y normas constitucionales del hermano país. En un comunicado, México también se pronunció, dice: el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lamenta profundamente la situación política en la República del Perú, que derivó en la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski. México confía en que la fortaleza de las instituciones y de la democracia peruana garantizarán una transición gubernamental con pleno apego al marco constitucional. En Venezuela, sin embargo, pues la reacción fue diferente. No podíamos esperar menos, ¿no? En Televisión Nacional, el presidente Nicolás Maduro y Diosdado Cabello celebraron la renuncia de Kuczynski. También se refirieron a la Cumbre de las Américas, que se celebrará en Lima, como le digo, entre el 11 y 14 de abril. Una cumbre en la que Maduro no está invitado hasta el día de hoy, ¿no? Ante el reclamo de Perú como país anfitrión sobre la crisis humanitaria que vive Venezuela. ¿Qué fue lo que dijo Maduro? Escúchenlo. Lamentable realmente todo lo que pasa. El escandalazo de corrupción, escandalazo que no soportó, le quemó la cara, le quemaron las manos al señor Pedro Pablo Kuczynski, se le quemaron las manos, porque era un presidente empresario lobista, con huellas de corrupción a lo largo de su trayectoria, y venía a darnos a nosotros lecciones de ética, de moral, a nosotros. No.
le estalló en la cara la pudrición de la corrupción a Pedro Pablo Kuczynski. Cosas de la vida, porque ayer Miguel Ángel Pérez Abad me puso un mensaje: presidente, ¿vio que el presidente del Perú renunció? Yo sí, lo estoy viendo por televisión, qué sorpresa. Y me dice, qué cosas de la vida, ¿verdad, presidente? El que quería que usted no fuera a la Cumbre de las Américas y el que no va a ir a la Cumbre de las Américas es el mismo. ¿Qué cosa? Aprovecho para comentar mi saludo al pueblo del Perú, toda mi solidaridad en este momento de crisis profunda de la política, de la ética, de la moral. El pueblo del Perú se merece un destino mejor. Ahora fíjese usted qué irónico este tema de Odebrecht, porque según los documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, para que vean cómo están las cosas, ¿no? Haciendo referencia a lo que dice Nicolás Maduro, Odebrecht pagó por lo menos 349 millones en sobornos en Brasil. Sería el país con mayor número de sobornos en términos monetarios, ¿no? 98 millones en Venezuela, es decir, segundo lugar. Hablando de escandalazos de corrupción, digo yo, ¿no? 98 millones. Es decir, el segundo país donde, según la información del Departamento de Justicia de Estados Unidos, se pagó más dinero de sobornos, el segundo país fue Venezuela. Perú está en los últimos lugares, después del está Colombia y México. En Perú, fíjese la diferencia, 29 millones. En Venezuela, 98 millones. Hay escandalazo porque se hizo investigación. En Venezuela todavía no sabemos mucho de esto, ¿no? Una pausa, regreso en un momento. Este es un programa especial. Al regresar, estaré hablando con Gilbert Violeta, es presidente de Peruanos por el Cambio, sobre la salida de Pedro Pablo Kuczynski de la presidencia del Perú. Desempeñando, dando lo mejor de mí, a pesar de la constante observación. Le quiero dar la bienvenida a Gilbert Violeta, presidente y vocero oficial del Partido de Peruanos por el Cambio. Está conmigo vía telefónica, obviamente entenderán por qué está vía telefónica, están pues sumamente ocupados ahí en el Congreso, pero bueno, lo tenemos vía telefónica, nos está atendiendo la llamada y vamos a hablar con él. Gilbert, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Fernando, un placer. Efectivamente, estamos en plena discusión aquí en el Congreso de la República, debatiendo esta propuesta de renuncia formulada por el presidente Pedro Pablo Kuczynski. En realidad hoy no se va a votar, la votación va a ser el día de mañana, pero hoy se agota este debate que esperemos, bueno, como es previsible, pues tiene que aceptarse y finalmente permitir la sucesión constitucional en manos del vicepresidente de la República. Eso es lo que, Gilbert, eso es lo que todo el mundo da por sentado, da por hecho, que se va a votar para aceptar la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, pero de no ser así, bueno, entonces se votaría por la moción de vacancia. ¿Cuál sería la diferencia? Está descartada la moción de vacancia, es otra discusión la que tendría que haberse realizado. En ese caso, la moción de vacancia se efectúa como un ejercicio de defensa en la que tendría que venir el presidente Kuczynski junto con su abogado a exponer los cargos que se le formulan y habría acusaciones y descargos. Eso está completamente descartado, aunque hay dos grupos políticos minoritarios que plantearon que ese sea el mecanismo que se siga. En este caso, la mayoría de grupos parlamentarios, digamos el 90%, el equivalente al 90% de los congresistas, sencillamente hemos optado por que se discuta la renuncia planteada por el presidente de la República y eso se va a votar el día de mañana. Y, sí, claro, se votará el día de mañana y bueno, entonces ya el presidente Pedro Pablo Kuczynski estaría enviando la banda presidencial, la votación obviamente con la renuncia, el Congreso publica la resolución, es decir, todavía hay varios pasos, pero bueno, esto se plancharía, digamos así, hay un el día de mañana. Formal que seguir, efectivamente. El día de mañana, además, al mediodía debería estar juramentando el nuevo presidente, el señor Martín Vizcarra, que obviamente fue elegido en la misma fórmula presidencial con Pedro Pablo Kuczynski, parte de nuestro propio partido político, y esperemos que esta sucesión constitucional, sucesión de poder, permita lograr la gobernabilidad que no ha sido posible en estos últimos meses por la confrontación del Parlamento con el gobierno. Por lo menos esta nueva etapa parece ser más auspiciosa para el país, en la medida que la principal lideresa de la fuerza de oposición
ha dicho que apoyaría al señor Vizcarra en este clima de gobernabilidad. Es muy interesante, Gilbert. No hace mucho estábamos hablando usted y yo, me parece que, si no me falla la memoria, era la semana pasada, ¿no? Y estaba pues en defensa, obviamente, del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Hablábamos muy bien de eso, la postura de usted era completamente clara, en defensa de la continuidad del mandato de Pedro Pablo Kuczynski. Le quiero preguntar, a raíz de la exposición de estos videos, ¿ha cambiado su forma de pensar? Miren, el Perú está conmocionado enteramente por estos videos que salieron a la luz pública hace un par de días. Obviamente todos hemos cambiado un poco y hemos entendido que aquí todos tenemos que ceder, pero también creemos que las investigaciones que se tienen que hacer en este caso corresponderían en mejor medida al sistema de justicia y no propiamente al Parlamento. El Parlamento lamentablemente no ha sido un buen órgano para poder juzgar los actos de gobierno y los actos de corrupción que hemos visto en el país en los últimos años, y más bien para lograr un poco de paz social y de este clima de gobernabilidad que tanto deseamos, debería ser en realidad los órganos de justicia, el Ministerio Público, la Fiscalía, el Poder Judicial, quienes vean estos casos, pero en todo caso seguirá ese su camino regular y nosotros nos corresponde hacer lo que ahora tenemos que hacer, que es apoyar al nuevo presidente de la República, el señor Martín Vizcarra, y hacer votos para crear un clima de gobernabilidad y de consensos con las distintas fuerzas políticas. Le voy a hacer una pregunta clave para dar paso a la siguiente, dependiendo de qué me diga usted. Ha habido una resistencia clara, obviamente es la oposición por parte de Keiko Fujimori, de su bancada, y bueno, todo ha llegado a este desenlace. ¿Por qué cree usted que con Vizcarra la historia va a ser diferente? Porque la señora Keiko Fujimori, en el ánimo de promover o de fijar la renuncia del presidente Kuczynski, adelantó que ella, si renunciara a Kuczynski, apoyaría a Martín Vizcarra. En consecuencia, tiene ya una palabra comprometida de antemano que nosotros hemos tomado como un compromiso y que esperemos se cumpla. Al final, digamos, no hay pues un papel escrito sobre este compromiso, pero es la voluntad expresada ante todos los peruanos y por lo tanto esperemos que eso se cumpla. Esperemos que eso se convierta además en lo que hemos llamado una nueva etapa de un gobierno de unidad nacional con un gabinete multipartidario que permita que se eliminen las asperezas y que los conflictos que tengan naturaleza judicial vayan al sistema de justicia y que el Parlamento se tranquilice un poco en términos de no generar más agitación política y mayor agitación social. Sin embargo, le pregunto esto porque usted recuerda que Vizcarra fue ministro de Transportes, ¿verdad? Así es. Y usted recuerda que mientras era ministro de Transportes hubo una polémica donde incluso renunció al cargo. Sí, mire usted es muy ilustrativo lo que comenta, porque efectivamente cuando el señor Martín Vizcarra, en su condición de vicepresidente, además ostentaba la cartera de ministro de Transportes y Comunicaciones, fue precisamente procesado por este Parlamento y acusado de un acto de corrupción por la construcción de un aeropuerto en el sur del Perú, en la ciudad del Cusco, que se llama Chinchero, y pidieron su destitución incluso como vicepresidente de la República. Lo paradójico de esta historia es que ahora quienes en ese momento pedían la destitución, no solo como ministro, sino como vicepresidente de la República, son ahora sus principales promotores para que sea el presidente de la República. Y bueno, además, lo que nosotros, por eso creemos que hay cosas que la tiene que resolver la justicia, porque semanas atrás, hace una semana y media, el propio sistema de justicia en el Perú archivó el caso de Martín Vizcarra porque no encontró pruebas para acusarlo por corrupción. Si nos hubiéramos dejado guiar solo por el criterio político del Parlamento, el señor Martín Vizcarra ya hubiera sido crucificado en la plaza pública. De hecho, claro, en su momento, los que ahora están diciendo, es decir, Keiko Fujimori, que lo apoyan ahora, en su momento pidieron el juicio político. Lo que me lleva a la siguiente reflexión. Porque, al parecer, si se solicitó un juicio político por parte de la oposición, pues no es que ven con muy buenos ojos a Vizcarra o no es que quieran mucho a Vizcarra.
porque ahora la situación sería diferente. Es decir, aquí hay una transición que obligatoriamente cae en los hombros o recae en los hombros de Vizcarra, pero en el pasado el movimiento político en contra de Vizcarra pues muestra también una tendencia a ir en contra de el que será ahora el presidente. ¿No le parece a usted que pudiera ser la misma tendencia? Es decir, vamos a salir de PPK, yo creo que... y tengamos ahora a Vizcarra. Ya que tengamos a Vizcarra, vemos cómo vamos contra Vizcarra. ¿No le parece que pudiera ser el escenario? Bueno, nosotros desde el inicio, cuando se plantearon todas estas acusaciones contra el presidente Kuczynski, precisamente expusimos nuestra desconfianza sobre esta lógica de que Kuczynski renuncie para que asuma Vizcarra y que a Vizcarra se le garantizaría un clima de gobernabilidad. Pero hemos llegado al punto en el que efectivamente ya se produjo la renuncia del presidente Kuczynski, por lo tanto lo que ahora nos toca es madurar este entendimiento político. Creo que hay un factor que se ha sumado a esto, que es la ciudadanía mayoritariamente espera una actitud con mayor responsabilidad de parte de las fuerzas políticas, específicamente el fujimorismo. Por ejemplo, solo el 11% de la población aprueba el Parlamento actual, y en consecuencia hay un 89% que prácticamente pide que se cierre el Parlamento y que se convoquen a nuevas elecciones. Esa presión pública también está jugando su papel para que el fujimorismo, en este caso, tenga una actitud distinta en relación al vicepresidente Vizcarra. Claro, sin embargo, bueno, lo de la Asamblea ya lo hablábamos, o sea, no se puede convocar elecciones generales, esto no está dentro de la Constitución. Ahora, yo le preguntaba este tema también en el ámbito, vamos a decirlo, de la confianza, cuando estamos viendo un enfrentamiento entre hermanos, ¿no? ¿Qué le puedo decir yo? Si al interior de la familia la confrontación de Keiko y Kenji es del tamaño que es, se llegó al punto al que se llegó, que se puede interpretar o no, depende de cómo lo vea cada quien, no lo estoy diciendo yo así, como una traición entre hermanos, cada quien lo verá como quiera verlo. ¿De dónde podemos agarrarnos para pensar que hay credibilidad en la palabra? Bueno, eso es cierto lo que usted dice. Aquí se trata de un conflicto entre dos hermanos de una misma organización política que han arrastrado en su conflicto a todo un país. Lamentablemente son los dos hermanos que pertenecen al partido político más grande de este país y por lo tanto esta lucha de poder y de ambiciones tiene pues un reflejo sobre todo en la escena política nacional y ya vemos cuáles son los resultados. El esfuerzo que estamos tratando de lograr en el Perú es de construir un poco más de institucionalidad democrática. Es cierto que no es viable en este momento convocar a un proceso electoral general para desterrar este Parlamento y convocar uno nuevo, pero sí lo que podemos hacer, y es algo en lo que estamos insistiendo como organización política, es que se haga una agenda de reformas constitucionales que permitan crear más candados y equilibrios entre el Parlamento y el propio gobierno a efectos de poder, de que volvamos a caer en una crisis política de esta naturaleza en el futuro. Claro, y sin embargo la crisis política ya se va a tener que enfrentar. Es decir, lo que hoy ocurre y lo que estamos viendo es que se va a respetar un proceso, ¿no? Dentro de la Constitución, será pacíficamente, será con las formas legales, formales, constitucionales, pero la crisis política no porque Vizcarra llegue a la presidencia se va. La crisis política continúa. ¿Está de acuerdo conmigo? No, sin duda. Sin duda. Y mire usted, una cosa que es importante también anotar en esto, que a diferencia de otros países en donde se cuestionan a los presidentes o los presidentes se ven obligados a dejar el poder, aquí no ha existido una sola movilización callejera, un cacerolazo, una protesta en las calles pidiendo la renuncia del presidente Kuczynski. Esta renuncia es finalmente el resultado de un clima de ingobernabilidad producido por la confrontación de los grupos políticos al interior del Parlamento, que no ha permitido tener un diálogo con el gobierno, con el Ejecutivo, y fruto de ese desequilibrio es que se ha creado toda esta crisis. Pero no hay protestas, no hay una expresión social, popular, callejera, que haya empujado hacia una crisis política que dé lugar a la salida del presidente de la República. Bueno, otros dirán que no fue el tema de la comunicación, sino más bien el tema de los presuntos, lo subrayo, presuntos vínculos con Odebrecht, los videos, es decir, dependiendo a quién se le pregunte,
la situación corresponde o responde a otras cosas que no son necesariamente en el ámbito político. Pero eso ya será el ámbito de la justicia el que lo determine. Quiero agradecerle de nueva cuenta, le decía yo la semana pasada, vamos a estar hablando pronto, y mire usted qué tan pronto y en qué condiciones, Gilbert. Así que pues lo dejamos que sigan haciendo este ejercicio constitucional ayer en el Congreso para que pues se tome mañana la decisión de aceptar la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski y recibir entonces a Martín Vizcarra como el nuevo presidente. Gracias, Gilbert, muy amable. Le agradezco la oportunidad y espero que este lamentable capítulo de nuestra historia política del país termine y demos paso a una etapa de más tranquilidad y desarrollo, que es lo que todos los peruanos queremos. Que así sea, que no nada más los peruanos, créanme lo que de corazón se lo digo, creo que todos en Latinoamérica es lo que queremos para el Perú. Ojalá que así sea. Gilbert Violeta, presidente y vocero oficial del Partido Peruanos por el Cambio, me acompañó vía telefónica desde Lima, porque vía telefónica digo porque están en este momento en el Congreso precisamente con el debate acerca de esta renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Voy a hacer una pausa y voy a regresar en un momento. Le quiero recordar a usted que vamos a continuar con que es un programa especial hablando de este tema, los retos que tiene que enfrentar el actual vicepresidente del Perú, que pudiera mañana ser el nuevo presidente, Martín Vizcarra, al tomar la silla presidencial. Tengo otra invitada, porque la crisis, como le decía yo, la crisis no se va porque se va a PPK, la recibe o la hereda Vizcarra. ¿Qué tiene que hacer? Bien, hago una pausa y regreso. Le doy la bienvenida ahora a Lourdes Flores Nano, ex candidata presidencial por el Partido Popular Cristiano. Me acompaña vía Skype desde Lima. Gracias por estar aquí. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Fernando, encantada. Bien, pues en las reacciones hemos visto que se lamenta la comunidad internacional por la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Hay quienes, como escuchábamos ahora a mi invitado, el congresista Violeta, pues desde una perspectiva oficialista se le atribuye a un enfrentamiento con la oposición, desde una perspectiva opositora, pues se le atribuye precisamente a las presuntas vinculaciones con Odebrecht y a estos videos. Vizcarra llega. Vizcarra finalmente es parte de la misma corriente política de PPK y hereda esta crisis. Lo primero que dice es que va a cambiar al gabinete y que lo hará rápido, pero la crisis continúa, ¿no? ¿Está usted de acuerdo conmigo? ¿Cree usted que Vizcarra llega y frena esta crisis política? Mire, una primera palabra frente a las reacciones que he escuchado de presidentes latinoamericanos, como las palabras del presidente colombiano, Santos, de solidaridad, de preocupación, porque evidentemente Perú y Colombia hemos liderado en América Latina una posición de modernización de la economía importante, y las inaceptables expresiones del señor Maduro, que debe tener muy claro que pese a la lamentable crisis que hemos vivido, la línea política es una línea de Estado y el repudio popular hacia su dictadura es masivo, de modo tal que esa amenaza y esa pretensión de suponer que porque hemos vivido una crisis de la que estamos saliendo de manera constitucional, un dictador como él será bienvenido en el Perú, pues está muy lejos de la realidad. Yo espero que la situación en mi país se resuelva constitucionalmente como corresponde y que el presidente Vizcarra entrante encuentre, como acaba de señalar el congresista Violeta, el respaldo necesario de madurez que las fuerzas en el Parlamento deben brindarle y sea una bisagra en medio de una polarización. Es evidente que hemos vivido una enorme polarización, tenemos que acabar con ella y encontrar un espacio de centro, responsable, maduro, moderno, moderado, donde estamos en realidad la mayor parte de los peruanos. Ha sido muy lamentable estas tensiones institucionales vividas, hay que salir de ellas y construir hacia adelante. Sin embargo, y bueno, irónicamente quiero agregar, ya lo decía yo al inicio del programa, pero para la audiencia que se acaba de sumar, irónicamente los comentarios de Nicolás Maduro en Venezuela están más que fuera de lugar, porque el tema de Odebrecht, el segundo país, de acuerdo a información del Departamento de Estado, del Departamento del Tesoro, el segundo país que recibió más coimas después de Brasil es Venezuela. Perú estaría en los últimos lugares, ¿no? Estaría en Colombia y México en esos últimos lugares. Pero, claro, es que no se ha hecho la investigación que se tiene que hacer.
acá pues parece que se está haciendo la investigación, es decir, acá en el Perú. Ahora, ¿qué cree usted que es más catastrófico en la caída del presidente Pedro Pablo Kuczynski? ¿El tema del video o las vinculaciones presuntas con Odebrecht? Mire, si usted me hubiera hecho esta entrevista el lunes o el martes, yo personalmente hubiera dicho con claridad que no se justificaba la vacancia. No porque no considere que habían materias que debían ser investigadas, sino que a diferencia de lo que pasa en la dictadura del señor Maduro, en el Perú hay un poder judicial independiente, hay una fiscalía que está actuando, y ese tema hubiera merecido en su momento, terminado el mandato, una investigación como vienen siendo investigados todos los casos que tienen que ver con el tema Odebrecht, con absoluta independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público. Es evidente que en las últimas 48 horas, los episodios de los videos, la percepción generalizada que se estaba tratando de salvar la vacancia a cualquier precio y que se repetía en nuestro país, penosas circunstancias que vivimos, hizo insostenible el régimen, y en ese sentido el presidente de la República ha tomado la decisión responsable para aliviarnos una mayor crisis y para permitirnos una salida que yo confío como peruana va a ser una salida constitucional. El Perú ya vivió una transición muy difícil en la década de los 90 y gracias a la habilidad del presidente Paniagua en ese momento pudimos tener muy rápidamente reconformado un gobierno y una transición, verdad que corta de un año, este es un caso distinto, será para completar un periodo de 3, pero yo tengo mucha confianza que los peruanos encontraremos un cauce institucional y para América Latina, a pesar de ese momento difícil que nos ha puesto en el ojo y en la mirada del mundo entero, seguiremos siendo la nación sólida, democrática y de progreso que somos. Y es difícil la situación para Vizcarra, pero también me parece que es una gran oportunidad para levantarse triunfante por la Cumbre de las Américas, ¿no? El manejo de la llegada de estos mandatarios, incluido hasta el momento el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pudiera ser una gran oportunidad para el Perú dentro de todo esta crisis política y este caos. No sé si lo comparta conmigo, pero ¿le parece que hablemos después de la pausa? Porque tengo que ir a la pausa, hablamos de eso. Y le planteo también otro tema que a mí me sigue llamando mucho la atención, que lo hablaba ahora en Washington, estuve en un congreso donde participamos varios periodistas, y es este tema de la figura de la moción de vacancia en un ámbito completamente político, que pudiera o no depender de tener o no una mayoría, ¿no? Hablar de eso, si es que debe de cambiar, ¿no? Si usted lo ve bien, en fin. Hago una pausa y regreso entonces con mi invitada. Mientras tanto, le recuerdo que nos puede acompañar a través de redes sociales, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, con Crisis PPK es la etiqueta que estamos utilizando en este momento. Mientras tanto, en el Congreso del Perú, en este momento, continúa el trámite para aceptar, o sea, la votación obviamente será mañana, de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. El país sigue a la espera también de la llegada del vicepresidente Martín Vizcarra, que pudiera ser mañana el presidente Martín Vizcarra. Ya regresamos. De regreso con Lourdes Flores Nano, ex candidata presidencial por el Partido Popular Cristiano. ¿Estará de acuerdo conmigo, Lourdes, que pues puede ser una gran oportunidad esta Cumbre de las Américas, como en el estreno, por decirlo así, de Martín Vizcarra siendo presidente? Es decir, lo que se veía tan catastrófico al tener que recibir a todos los mandatarios, puede ser una gran oportunidad para Vizcarra, ¿no? Por supuesto. Usted me planteaba, Fernando, hace un instante, y yo participé hace unas pocas semanas en Santo Domingo en un buen encuentro que tuvimos para preguntarnos cuál era la situación de la democracia en América Latina. Porque es evidente que en América Latina, gracias a Dios, hemos superado la etapa de los golpes militares, pero todavía no hemos resuelto nuestros problemas institucionales. Y usted planteaba con toda razón cómo es que, por un lado, tenemos una carta democrática que, por ejemplo, en el caso de Venezuela no logramos que se aplique a plenitud para poner fin a una evidente dictadura con copamiento de poderes, con dominio institucional y con un enorme grado de corrupción, además de una crisis humanitaria tremenda. Pero también tenemos situaciones que usted ha descrito, Paraguay, Brasil, Ecuador, ahora el Perú, en que la confrontación de los poderes públicos, particularmente el Ejecutivo y el Legislativo, terminan
rompiendo sistemas presidencialistas en los que elegimos un gobernante por 5 años. Cuando hay un caso concreto que merece una acusación, soy la primera en considerar que eso debe hacer, pero cuando se ve un móvil político, que es el que construye una mayoría y luego el caso, entonces es evidente que ese balance institucional no se está dando, ¿no? O cuando no tenemos poderes judiciales o ministerios públicos suficientemente independientes o tribunales constitucionales que digan su palabra. Todo esto merece una atención y una cumbre que se ha convocado para hablar de la gobernabilidad en el contexto además de una América Latina convulsionada por la corrupción, de las finanzas públicas, las finanzas en la política, de la coima generalizada, de la penetración del Estado por la empresa privada que no ha actuado con corrección. Todo esto es un tema profundamente importante. Creo que la cumbre es importante. El Perú recibe esta cumbre en una circunstancia difícil, pero yo creo que también, como ocurrió cuando se firmó la Carta Democrática en nuestro país, es una oportunidad para que en el continente reflexionemos cómo hacer una democracia más sólida. Claro, además el tema es muy importante, el tema de esta Cumbre de las Américas, evidentemente. Oiga, Lourdes, se me ha ido el tiempo, ha sido un placer. ¿La puedo volver a invitar pronto? Porque quiero profundizar con usted ya en el tema constitucional y en esto de la moción de vacancia. Me ha encantado tenerla en el programa. La molesto después, ¿no? Para ver si podemos tener una segunda sesión. A sus órdenes, Fernando, que la preocupación por nuestra América Latina y nuestra democracia está en el corazón de los peruanos. Así que permíteme solo esta palabra final, que el señor Maduro no se confunda. En el Perú, los demócratas no lo vamos a recibir bien. Que lo tenga muy claro y que medite bien si quiere efectivamente pisar nuestro territorio. Bueno, vamos a esperar la confirmación precisamente de eso también por parte de Vizcarra, que es un paso importante. Gracias, Lourdes Flores. Estamos en comunicación y sí, vamos a hacer la segunda ronda. Gracias, buenas noches. Voy a hacer una pausa, entonces regreso un momento aquí en Conclusiones.